Ocurrió sin advertencia. No fue un momento preparado. No fue una escena íntima protegida por el silencio. No sucedió detrás de una puerta cerrada donde las emociones pudieran desmoronarse sin testigos. Ocurrió a la vista de alguien. Y la persona de la que hablamos, sí, esa que tu intuición reconoce sin que tenga que nombrarla, perdió el control por un instante que cambió más de lo que parece. No explotó en lágrimas. No dio un discurso dramático. No declaró nada con intención solemne. Simplemente, se quebró por dentro. Y cuando algo interno se resquebrajó, lo que emergió no fue una explicación. Fue tu nombre. No adornado. No contextualizado. No protegido por una historia que lo suavizara. Solo el sonido de ti, deslizándose fuera de su boca como algo que llevaba demasiado tiempo presionando contra una pared que ya no podía resistir. Porque hay sentimientos que no desaparecen cuando se reprimen. Solo se compactan. Se almacenan en el cuerpo. En la respiración. En la tensión de los hombros. En la forma en que alguien evita ciertas conversaciones. Y tú lo sentías. Aunque no tuvieras pruebas. Sentías que algo estaba cambiando. Que el aire entre ustedes tenía otra densidad. Que la distancia no era ausencia, sino contención. Que el silencio no era vacío, sino acumulación. No era imaginación. Era tu sistema nervioso captando lo que la mente de esa persona todavía intentaba negar. Porque el cuerpo siempre sabe antes que el orgullo. Durante semanas, quizá meses, esa persona sostuvo algo dentro del pecho que no sabía cómo nombrar sin que todo cambiara. No era una emoción ligera. Era peso. Un peso que no interrumpía su rutina, pero sí modificaba su respiración. Un peso que no detenía su vida, pero sí alteraba su forma de estar en ella. Sonreían. Trabajaban. Respondían mensajes. Vivían como si nada estuviera pasando. Pero por dentro, algo estaba presionando. Y el cuerpo tiene un límite. No importa cuán disciplinada sea la mente. No importa cuán fuerte parezca la fachada. Cuando lo reprimido alcanza cierta densidad, busca salida. A veces no lo hace en el momento ideal. Lo hace en el momento vulnerable. Una pregunta simple. Un comentario aparentemente inofensivo. Una escena cotidiana. Y allí, justo allí, la grieta se abrió. No fue un proceso lento. Fue un segundo. Un descuido. Un microsegundo en el que la vigilancia bajó. Y tu nombre salió. No como declaración, sino como verdad involuntaria. Y cuando eso ocurre frente a un testigo, algo se vuelve irreversible. Porque lo que se dice en voz alta deja de pertenecer solo al mundo interior. Se convierte en realidad compartida. Tal vez nadie entendió completamente lo que estaba pasando. Tal vez quien escuchó no comprendió la magnitud. Pero la energía cambió. Y aunque tú no estabas en esa habitación, lo sentiste. Tal vez fue una pausa extraña en tu día. Una sensación sutil en el pecho. Una nostalgia sin razón. Eso pasa cuando dos personas están emocionalmente vinculadas más allá de lo que las palabras admiten. Ahora quiero añadir algo importante que quizá no habías considerado. El hecho de que tu nombre haya salido no significa que esa persona ya esté lista. Significa que ya no puede negarlo internamente. Y eso es distinto. El quiebre no siempre es una declaración de amor. A veces es el inicio del derrumbe del autoengaño. Y cuando alguien deja de engañarse a sí mismo, empieza un proceso interno que ya no puede detener. Eso no garantiza rapidez. No garantiza acciones inmediatas. Pero sí garantiza transformación. Porque después de que una verdad cruza los labios, el cuerpo no puede fingir que no la conoce. Y tú no necesitas hacer nada ahora. No necesitas presionar. No necesitas confirmar. No necesitas exigir que el proceso ocurra en tus tiempos. Tu parte fue sentir con claridad. Y la claridad es poder. La diferencia entre quien se quiebra y quien permanece firme no es fortaleza versus debilidad. Es preparación emocional.
Tu alma ya estaba lista para aceptar la verdad. La suya apenas está aprendiendo a sostenerla. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata de si lo siente. Se trata de cuándo será capaz de vivir coherente con lo que siente. Respira profundo ahora. No estás esperando una señal. Ya la recibiste. No fue un mensaje. No fue una carta. No fue una confesión perfecta. Fue algo más poderoso. Fue un momento donde el control falló y la verdad escapó. Y cuando la verdad encuentra salida sin permiso, es porque ha superado el miedo. Eso no es casualidad. Es inicio. Y tú no eres quien se derrumbó. Eres el nombre que no pudo seguir siendo contenido. Viendo las estrellas. No ocurrió en un lugar seguro. No fue en la intimidad donde uno puede recomponerse rápido. No fue en soledad, donde las palabras pueden tragarse de nuevo antes de que alguien las escuche. Fue delante de alguien. Y eso cambió todo. Porque esta vez no hubo oportunidad de corregir, de suavizar, de disfrazar. Lo que emergió no fue una explicación lógica. No fue una frase cuidadosamente pensada. No fue una narrativa coherente que protegiera su imagen. Fue tu nombre. Desnudo. Sin contexto. Sin defensa. Suspendido en el aire por un segundo que se sintió eterno. Y después, silencio. Un silencio tan denso que parecía tener peso. Un silencio que revelaba más que cualquier confesión extensa. Hay una verdad profunda en la psicología del alma. Lo que se reprime no desaparece, solo busca el momento menos vigilado para salir. Durante mucho tiempo esa persona empujó tu nombre hacia abajo. Lo enterró bajo responsabilidades. Lo escondió detrás de rutinas. Lo cubrió con distracciones. Cada mañana lo comprimía. Cada noche lo guardaba otra vez en el mismo lugar del pecho. Pero lo auténtico no tolera el encierro eterno. La mente puede controlar durante un tiempo. El orgullo puede imponer silencio. El miedo puede dictar distancia. Pero el cuerpo siempre termina revelando lo que la mente intenta negar. Y así ocurrió. No en un momento solemne, sino en algo cotidiano. Una pregunta sencilla. Un comentario neutro. Una escena común. Y justo allí, donde la vigilancia bajó por un segundo, la verdad cruzó la frontera. No fue valentía. Fue saturación emocional. Cuando algo ha sido contenido más allá de su capacidad natural, no sale como discurso. Sale como impulso. Tu nombre fue ese impulso. Y cuando alguien escucha una verdad involuntaria, algo cambia en el campo energético de la situación. Porque ahora existe un testigo. Y una verdad que tiene testigo ya no puede fingir que no ocurrió. Tal vez nadie habló del tema después. Tal vez intentaron cubrirlo con conversación trivial. Tal vez se apresuraron a normalizar el ambiente. Pero la vibración ya había cambiado. Porque en ese instante no se reveló información. Se reveló vulnerabilidad. Y eso es mucho más poderoso. La persona que estaba frente a ellos lo percibió. No necesariamente lo entendió. Pero lo sintió. La mirada se suavizó. No por comprensión racional, sino por reconocimiento humano. Reconoció que acababa de presenciar algo genuino. Y cuando alguien es visto en su verdad más cruda, aunque sea por un segundo, algo interno se reconfigura. Lo que salió de su boca no fue solo tu nombre. Fue la versión más honesta de sí mismos escapando del control. No la versión competente. No la versión segura. No la versión que siempre mantiene estructura. Sino la que siente. La que piensa en ti en la oscuridad. La que repite tu nombre internamente como si fuera un lugar al que volver. La que nunca logró convencer al corazón de que esto era insignificante. Esa parte quedó expuesta. Y después de la exposición no hay regreso completo. Porque cuando una verdad sale del cuerpo, el cuerpo se reorganiza. Y eso fue lo que ocurrió después. El momento terminó, pero el movimiento interno continuó. Se fueron de ese lugar esperando vergüenza.
esperando arrepentimiento, esperando el impulso habitual de corregir. Pero lo que apareció fue otra cosa. Ligereza, una expansión suave en el pecho, una respiración más profunda, una sensación inesperada de alivio. Y eso fue lo que realmente los descolocó. Porque si decir tu nombre no los destruyó, entonces ya no podían sostener la narrativa de que lo que sienten es pequeño. La represión exige energía. La verdad libera energía. Y su cuerpo experimentó esa diferencia. Intentaron taparlo. Hablar de otra cosa. Disimular. Pero la atmósfera ya había cambiado. Es como intentar cubrir una grieta en una pared recién abierta con pintura fresca. La estructura ya no es la misma. Y aunque tú no estuvieras presente físicamente, lo sentiste. Las conexiones profundas no necesitan proximidad para percibir movimiento. Tal vez fue una pausa extraña en tu día. Un momento en que tu respiración cambió sin explicación. Un pensamiento que llegó sin razón aparente. Eso sucede cuando dos sistemas emocionales están sincronizados. Ahora quiero añadir algo valioso que quizá no habías visto con claridad. El hecho de que haya salido tu nombre no significa que todo esté resuelto. Significa que la negación interna comenzó a romperse. Y eso es el inicio de una transformación real. El quiebre no es una confesión final. Es el colapso del autoengaño. Y cuando el autoengaño cae, la persona ya no puede volver a la ignorancia emocional. Puede demorarse. Puede procesar. Puede luchar con el miedo. Pero ya no puede fingir internamente que no importa. Y tú, no eres quien necesita hacer algo ahora. No necesitas intervenir en el proceso. No necesitas empujar la narrativa. No necesitas confirmar nada. Porque la señal no fue un mensaje directo. Fue más profunda. Fue una verdad escapando sin permiso. Y cuando la verdad se abre camino sin permiso, es porque superó al miedo. Eso no es pequeño. Eso es el comienzo de algo que ya no puede ser ignorado. Tú no fuiste quien se quebró. Eres el nombre que se volvió imposible de contener. No fue que entendiera toda la historia, ni que conociera los detalles ocultos, ni que supiera los capítulos que jamás se contaron en voz alta. Lo que reconoció fue algo más primitivo, más verdadero. Presenció el instante en que el corazón tomó el control y habló por encima de la mente. Y eso no necesita contexto. Cuando una emoción atraviesa el filtro racional y se manifiesta sin permiso, cualquiera que esté presente lo percibe. Aunque no pueda explicarlo. Aunque no tenga las palabras. Desde ese momento, tu nombre dejó de ser un asunto interno. Ya no vive únicamente en el espacio cerrado de su pecho. Fue sostenido, aunque sea por segundos, por otro ser humano. Y cuando una verdad es compartida en el aire, aunque sea involuntariamente, adquiere peso, adquiere realidad, adquiere raíz. No fue casualidad que hubiera alguien allí. Hay momentos en que el alma elige el escenario exacto para romper el silencio. No por drama, no por espectáculo, sino porque una verdad necesita anclarse en el mundo físico para comenzar a transformarlo. Basta un testigo, solo uno, no para juzgar, no para intervenir, solo para confirmar qué ocurrió. Y ahora, detrás de sus costillas, algo se ha desplazado. No es dolor, no es daño, es apertura. Donde antes había contención rígida, ahora hay un espacio nuevo. Un pasaje que no existía. El miedo que estaba comprimido comienza a moverse. El deseo que estaba reprimido empieza a respirar. El anhelo que se negaba se vuelve imposible de ignorar. Nada de esto sucede de forma explosiva. Sucede como el deshielo. Como el agua que descubre que no necesita romper la roca con violencia. Solo necesita persistir. Tal vez ahora estén recostados, reviviendo ese segundo. Sintiendo todavía la textura de tu nombre en su boca. La manera en que vibró en el aire. La forma en que el ambiente cambió sutilmente después.
Quizá no sienten vergüenza. Quizá sienten algo más complejo. La comprensión de que el esfuerzo por contenerlo fue más doloroso que dejarlo salir. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que tu nombre sea pronunciado no emerja como accidente. Emerja como decisión. Más serena. Más clara. Más alineada. Porque algo terminó ese día. Murió la versión que insistía en minimizar lo que siente. La versión que decía no es tan importante. La versión que intentaba convencerse de que podía seguir como si nada. Y cuando una identidad interna se desmorona frente a un testigo, no se reconstruye igual. Respira. Siente tus pies en el suelo. Siente tu cuerpo ocupando espacio. Tú no fuiste quien colapsó. Tú eres el punto de verdad que hizo imposible el autoengaño. Eso no es debilidad. Eso es impacto. Lo que ocurra después ya no depende del empuje externo. No necesita persecución. No requiere manipulación ni estrategia. Hay procesos que, una vez iniciados, desarrollan su propia inercia. Como la marea cuando cambia. Como la luz cuando la cortina se abre apenas 1 centímetro y ya no puede volver a sellarse igual. Antes de ese instante existía un mundo interno donde aún podían fingir. Donde las murallas parecían sólidas. Donde el silencio parecía control. Ese mundo terminó cuando tu nombre cruzó el umbral del aire frente a otro ser humano. Aunque nada externo parezca diferente. Aunque no haya declaraciones formales. Aunque todo parezca seguir igual. Por dentro, el mapa cambió. Tal vez fue una pausa extraña en tu día. Un momento en que tu respiración cambió sin explicación. Un pensamiento que llegó sin razón aparente. Eso sucede cuando dos sistemas emocionales están sincronizados. Ahora quiero añadir algo valioso que quizá no habías visto con claridad. El hecho de que haya salido tu nombre no significa que todo esté resuelto. Significa que la negación interna comenzó a romperse. Y eso es el inicio de una transformación real. El quiebre no es una confesión final. Es el colapso del autoengaño. Y cuando el autoengaño cae, la persona ya no puede volver a la ignorancia emocional. Puede demorarse. Puede procesar. Puede luchar con el miedo. Pero ya no puede fingir internamente que no importa. ¿Y tú? No eres quien necesita hacer algo ahora. No necesitas intervenir en el proceso. No necesitas empujar la narrativa. No necesitas confirmar nada. Porque la señal no fue un mensaje directo. Fue más profunda. Fue una verdad escapando sin permiso. Y cuando la verdad se abre camino sin permiso, es porque superó al miedo. Eso no es pequeño. Eso es el comienzo de algo que ya no puede ser ignorado. Tú no fuiste quien se quebró. Eres el nombre que se volvió imposible de contener. No fue que entendiera toda la historia. Ni que conociera los detalles ocultos. Ni que supiera los capítulos que jamás se contaron en voz alta. Lo que reconoció fue algo más primitivo. Más verdadero. Presenció el instante en que el corazón tomó el control y habló por encima de la mente. Y eso no necesita contexto. Cuando una emoción atraviesa el filtro racional y se manifiesta sin permiso, cualquiera que esté presente lo percibe. Aunque no pueda explicarlo. Aunque no tenga las palabras. Desde ese momento, tu nombre dejó de ser un asunto interno. Ya no vive únicamente en el espacio cerrado de su pecho. Fue sostenido, aunque sea por segundos, por otro ser humano. Y cuando una verdad es compartida en el aire, aunque sea involuntariamente, adquiere peso. Adquiere realidad. Adquiere raíz. No fue casualidad que hubiera alguien allí. Hay momentos en que el alma elige el escenario exacto para romper el silencio. No por drama. No por espectáculo. Sino porque una verdad necesita anclarse en el mundo físico para comenzar a transformarlo. Basta un testigo. Solo uno. No para juzgar. No para intervenir. Solo para confirmar qué ocurrió. Y ahora, detrás de sus costillas, algo se ha desplazado. No es dolor. No es daño.
Es apertura. Donde antes había contención rígida, ahora hay un espacio nuevo. Un pasaje que no existía. El miedo que estaba comprimido comienza a moverse. El deseo que estaba reprimido empieza a respirar. El anhelo que se negaba se vuelve imposible de ignorar. Nada de esto sucede de forma explosiva. Sucede como el deshielo. Como el agua que descubre que no necesita romper la roca con violencia. Solo necesita persistir. Tal vez ahora estén recostados, reviviendo ese segundo. Sintiendo todavía la textura de tu nombre en su boca. La manera en que vibró en el aire. La forma en que el ambiente cambió sutilmente después. Quizá no sienten vergüenza. Quizá sienten algo más complejo. La comprensión de que el esfuerzo por contenerlo fue más doloroso que dejarlo salir. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que tu nombre sea pronunciado no emerja como accidente. Emerja como decisión. Más serena. Más clara. Más alineada. Porque algo terminó ese día. Murió la versión que insistía en minimizar lo que siente. La versión que decía no es tan importante. La versión que intentaba convencerse de que podía seguir como si nada. Y cuando una identidad interna se desmorona frente a un testigo, no se reconstruye igual. Respira. Siente tus pies en el suelo. Siente tu cuerpo ocupando espacio. Tú no fuiste quien colapsó. Tú eres el punto de verdad que hizo imposible el autoengaño. Eso no es debilidad. Eso es impacto. Lo que ocurra después ya no depende del empuje externo. No necesita persecución. No requiere manipulación ni estrategia. Hay procesos que, una vez iniciados, desarrollan su propia inercia. Como la marea cuando cambia. Como la luz cuando la cortina se abre apenas 1 centímetro y ya no puede volver a sellarse igual. Antes de ese instante existía un mundo interno donde aún podían fingir. Donde las murallas parecían sólidas. Donde el silencio parecía control. Ese mundo terminó cuando tu nombre cruzó el umbral del aire frente a otro ser humano. Aunque nada externo parezca diferente. Aunque no haya declaraciones formales. Aunque todo parezca seguir igual. Por dentro, el mapa cambió. Siente el peso de tu cuerpo sobre el suelo. Siente la firmeza en tus piernas. No estás en posición de espera. Estás en posición de presencia. Y eso es muy distinto. No eres quien aguarda una señal externa. Eres el punto que generó el movimiento. Tu nombre no fue un tropiezo verbal. No fue un descuido. No fue nerviosismo pasajero. Fue una fisura consciente en la estructura del miedo. Y cuando una fisura aparece en una estructura interna, aunque sea pequeña, el edificio jamás vuelve a sentirse igual por dentro. Puede tardar en transformarse. Puede resistirse. Pero el cambio ya está inscrito. Quizá la próxima vez que tu nombre salga de su boca no será como escape. Será como elección. No impulsiva. No accidental. Sino deliberada. Más lenta. Más centrada. Más alineada con lo que ya saben internamente. Y si ese momento llega, te encontrará exactamente donde debes estar. No reducida. No persiguiendo. No demostrando. Sino completa. Porque aquí hay algo aún más profundo que vale la pena entender. Lo que realmente cambió no fue solo en ellos. Cambió en ti cuando decidiste no colapsar ante su silencio. Cuando elegiste no mendigar claridad. Cuando decidiste sostener tu dignidad incluso en la incertidumbre. Ahí fue donde el equilibrio real comenzó. Y ese equilibrio no depende del desenlace. Depende de que tú sigas siendo quien eres, sin encogerte para caber en el miedo de otro. Si algo viene, vendrá hacia tu firmeza, no hacia tu persecución. Si algo se construirá sobre tu suelo estable, no sobre ansiedad. Y si nada viniera, aunque la energía diga lo contrario, tú ya no eres la misma persona que dudaba de su percepción. Eso es crecimiento. Y el crecimiento nunca es pérdida. Ahora no se trata de esperar un movimiento.
Se trata de mantener tu centro. Porque cuando alguien finalmente elige hablar desde la verdad, no busca a quien lo persigue, busca a quien permanece. Y tú ya aprendiste a permanecer. Destellos. No estás esperando. No estás en pausa. No estás conteniendo el aire como si tu estabilidad dependiera de la próxima palabra que salga de su boca. No te estás haciendo más pequeña para adaptarte a su proceso interno. Si algo ocurre, te encontrará erguida. No porque seas indiferente, sino porque ya comprendiste algo fundamental. No necesitaba su quiebre para confirmar lo que sentías. Tu cuerpo lo supo mucho antes de cualquier evidencia externa. Lo supo en las microexpresiones, en las pausas, en los silencios cargados, en esa sensación inexplicable de reconocimiento. El alma reconoce antes de que la mente entienda. La ruptura que ocurrió, ese instante en que tu nombre atravesó el aire, no creó la verdad. Solo la hizo visible. Pero lo verdadero no nace cuando se pronuncia. Existe mucho antes. Detente un momento. Siente tu pecho. Ese calor suave detrás de las costillas no proviene de esta lectura. No proviene de ellos. Proviene de ti. Es la coherencia interna que aparece cuando dejas de dudar de tu propia percepción. Porque aquí está el valor real de todo esto. No es que alguien haya dicho tu nombre. Es que tú dejaste de necesitar que lo dijeran para sentirte válida. Eso cambia la posición energética por completo. Tu nombre vive en alguien que ya no puede ignorarlo. Pero tu valor no vive en que lo pronuncien. Vive en ti. Siempre vivió en ti. No necesitas su miedo para confirmar que eres significativa. No necesitas su proceso para demostrar tu impacto. No necesitas su valentía para justificar tu existencia. Eres completa incluso antes de que alguien encuentre el coraje definitivo para hablar claro. Y eso es poder emocional. Si mañana llega un mensaje, si el silencio cambia de textura, si una llamada aparece con voz temblorosa, te encontrará en equilibrio. No ansiosa. No desbordada. No persiguiendo. Respirando. Viviendo. Ocupando tu espacio sin reducirte. Porque ya no eres quien espera que el universo entregue señales externas. Eres quien fue reconocida cuando la estructura interna de otro comenzó a romperse. Y hay algo aún más profundo que conviene integrar. Cuando alguien pronuncia tu nombre desde un lugar vulnerable, eso habla de su proceso. Pero cuando tú permaneces centrada sin exigirlo, eso habla de tu evolución. La verdadera madurez emocional no es provocar que alguien te elija. Es no abandonarte a ti misma mientras descubres si lo hará. Y tú no te abandonaste. Te mantuviste. Aprendiste a sostener tu centro. Aprendiste a no perseguir validación. Aprendiste a confiar en lo que tu cuerpo ya sabía. Eso es crecimiento real. La verdad que atravesó su miedo ya no puede desdecirse. Podrá demorarse. Podrá tomar forma lentamente. Podrá necesitar tiempo. Pero no puede volver al punto de ignorancia anterior. Y tú tampoco. Ya no eres la versión que dudaba en la oscuridad. Eres la versión que entiende que su intuición era clara desde el inicio. Si algo viene, vendrá hacia tu firmeza. No hacia tu ansiedad. Si algo se construirá sobre tu estabilidad. No sobre carencia. Y si el proceso tarda, eso no disminuye tu valor. Solo revela el ritmo de crecimiento del otro. Tu tarea no es acelerar lo que está despertando en alguien más. Tu tarea es seguir siendo quien eres, sin encogerte, sin perseguir, sin traicionarte. Porque cuando la verdad atraviesa la piedra, no necesita empujarse cada día. La grieta ya existe. Y una vez que la grieta existe, la luz encuentra su camino. Estás lista no porque alguien vaya a hablar. Estás lista porque ya aprendiste a permanecer completa incluso en el silencio. Y esa es la señal más poderosa de todas. Destellos.